estábamos hablando entonces de los injertos, perdón, de los rechazos, los tipos de rechazos que puede haber, ¿sí? Se puede producir un rechazo casi inmediato, como es el rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo, por eso les decía que se clasifican según la velocidad en que se puede producir los rechazos. El rechazo hiperagudo es lo que llamamos un rechazo fulminante, ¿sí? Se produce en las primeras horas, ¿sí? Puede producirse dentro de las 48 horas, son los primeros controles que hacen los médicos cuando hacen un trasplante. Y puede ocurrir a los minutos, ¿sí? Después de que no que se hace el trasplante, ustedes vieron, cuando se hace un trasplante, no sé, ustedes veían, no ven la de, no, esos eran los chicos que se recibieron, que veían Anatomía según Grey, así que ya habían visto. Sí, yo la vi 3 veces, por tercera vez la estoy viendo. Bueno, entonces vieron que cuando se hace un trasplante, sí. trasplanta y todavía no está irrigado. Después, lo que hace al trasplantar es revascularizar el injerto, se llama, o sea, que vuelva, una vez que pongo el nuevo, logro que la sangre vuelva a pasar por ese injerto, que se revascularice, que se llene de sangre otra vez, ¿sí? Cuando ocurre eso, cuando yo revascularizo, entonces, ¿qué pasa? La sangre del paciente, del receptor, llega a ese órgano nuevo, que es extraño y que es de otro, ¿sí? Por lo tanto, puede ser que ciertos anticuerpos que haya en la sangre del paciente, en el plasma, reaccionen contra antígenos de la superficie de ese órgano, ¿sí? Imagínense, le puse un riñón y resulta que cuando lo revascularizo, la sangre del paciente tiene anticuerpos que reconocen en las células del riñón antígenos, o sea, sustancias extrañas, y por eso reaccionan. Ahora, si esto ocurre tan rápidamente, entonces esos anticuerpos que están reaccionando en minutos nada más, son anticuerpos que se formaron después de que el órgano lo trasplanté, o ya estaban formados de antes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto tarda en formarse un anticuerpo? ¿Puede tardar así minutos? ¿Segundos? ¿Nada? ¿No se les ocurre? Nadie me contesta. Bueno, ¿están ahí al menos? Se me ha ido internet a mí. Se me va y viene internet. Me está volviendo loco. Yo lo que decía es que en el agudo, lo que ocurre es que los anticuerpos reaccionan al minuto que vascularicé. Pueden reaccionar también hasta las 48 horas, pero lo más probable es que reaccionen al minuto que vascularicé. Los anticuerpos del paciente, del receptor, no se forman contra el nuevo órgano en minutos. Imagínense que si nosotros para tener anticuerpos cuando nos vacunamos tarda como 15 días, entonces es imposible que en minutos se generen anticuerpos. Es decir, que los anticuerpos que reaccionaron contra el nuevo órgano ya estaban formados de antes en el paciente. ¿Sí? Lo que me está indicando es que hay anticuerpos preformados, o sea, ya formados en el paciente, en el receptor, que son específicos contra antígenos que están en ese injerto o en ese órgano que trasplanté. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿a qué se debe un rechazo hiperagudo? A anticuerpos que ya estaban formados antes en el paciente, en el receptor. Porque es una reacción casi inmediata. Entonces eran anticuerpos que andan circulando y que en la circulación, cuando llegan al órgano, se encuentran con un antígeno y reaccionan. ¿Cómo, profe? Porque justo recién me conecté y no escuché lo anterior. Que cuando tenemos un rechazo, tenemos varios tipos de rechazo que tienen que ver con la velocidad en que se producen. El rechazo hiperagudo se puede producir al minuto en que yo reconecto el órgano trasplantado al paciente, o sea, en el minuto en que la sangre empieza a llegar a ese órgano, y hasta las 48 horas. ¿Eso por qué ocurre? Porque hay anticuerpos que ya estaban en el paciente, en el receptor, o sea, anticuerpos ya formados, que ya venían con el receptor,
que por alguna razón reconocen como antígeno a alguna parte del órgano trasplantado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacen Sí. estos anticuerpos del receptor? Se unen al endotelio del órgano, ¿sí? Activan la cascada de coagulación, activan el complemento, o sea, todo las reacciones que nosotros conocemos de inmuno que producen los anticuerpos cuando se unen a otros antígenos, y entonces empiezan como a ocluirse, a taparse los vasos sanguíneos que estaban irrigando el injerto, o el órgano nuevo, se produce una hemorragia y entonces el órgano ya no sirve más. Se murió el órgano que puse nuevo. Y ese trasplante son esos trasplantes que no fueron positivos, ¿sí? Que no sirvieron. Hay otros tipos de rechazos que tardan un poquito más, que es lo que se llama el rechazo acelerado, ¿sí? No es un rechazo fulminante como el hiperagudo, tarda un poquitito más, es durante los primeros días. ¿Y qué es acá? Acá sí se supone que este rechazo acelerado, que es el que se da dentro de los primeros días, en la primera semana, en las primeras semanas, es porque el paciente generó anticuerpos, ¿sí? Los primeros anticuerpos que se llaman de desarrollo rápido, ¿sí? Y entonces producen otra vez, atacan el injerto y lo ocluyen y lo matan, ¿sí? Entonces se puede dar un rechazo hiperagudo que normalmente se da en el ámbito hospitalario porque todavía esa persona está internada, que es fulminante, el órgano se tiene que volver a retirar. Puede darse un rechazo acelerado que se da dentro de las semanas, ¿sí? O puede haber un rechazo agudo. ¿Qué es un rechazo agudo? Es un rechazo de un trasplante que dio exitoso, que no tuvo rechazo ni hiperagudo ni acelerado. El paciente ya pasaron meses de su trasplante. Sin embargo, se empiezan a infiltrar algunos linfocitos, algunos otros glóbulos blancos como macrófagos, como granulocitos, y empieza a producir la fibrosis y la necrosis del órgano. ¿Sí? Se empieza a inflamar y se empieza a producir fibrosis y necrosis, que es que fibrosis es que se empieza como a hacer como un cartoncito el órgano y termina necrosándose, o sea, destruyéndose, muriendo el órgano. ¿Cómo podemos resolver este rechazo agudo? Bueno, justamente lo que se hace es que se dan drogas que se llaman inmunosupresores. ¿Qué hacen estos inmunosupresores? Luego del trasplante se da toda una terapia con fármacos que son inmunosupresores. Que lo que hacen es evitar que el organismo del receptor rechace a este órgano hasta que el órgano sea aceptado. A veces sirve y a veces no, ¿sí? A veces no llega a salvar al órgano y entonces otra vez tiene que ir al trasplante. Este rechazo agudo me puede llevar a lo que se llama un rechazo crónico, ¿sí? El rechazo crónico puede estar durante años produciéndose. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, al no ser un rechazo fulminante, es posible que el paciente no se dé cuenta en el momento y el médico tampoco, pero lo que se va viendo es que el órgano se va a ir deteriorando con el tiempo, ¿sí? Empieza a disminuir su función paulatinamente y llega un momento que otra vez hay que reemplazarlo porque ya no sirve más, ¿sí? O sea, empieza a dejar de funcionar. No es que es rechazado como el hiperagudo, pero empieza a funcionar, le sirve al paciente, pero no funciona todo lo que debería, se empieza a deteriorarse con el tiempo. Este rechazo crónico no se conoce muy bien por qué se da, ¿sí? Pero consideran que puede ser porque empieza a producirse algunos cambios histológicos en el órgano, o sea, cambios en el tejido, que tienen que ver justamente
con el mismo trasplante, ¿sí? Pero no se sabe exactamente a qué se puede deber este tipo de rechazos. Uy, perdón. Lo que les decía es que, ¿cómo hacemos para evitar? Bueno, el rechazo hiperagudo, una de las cosas que vamos a ver ahora, que es, la forma es ver exactamente la compatibilidad. En el rechazo acelerado, normalmente no, tanto el rechazo acelerado como el agudo se pueden evitar con las terapias farmacológicas de inmunosupresores, y el rechazo crónico se puede ir viendo a medida que, o sea, ir controlando ese órgano después de haber hecho el trasplante, ¿sí? Para ver qué está pasando, si está funcionando bien. Eso es lo que normalmente se hace, ¿sí? ¿Y pero qué síntomas tenés en el crónico como para darte cuenta? O Y sea, empieza a producir, por ejemplo, inflamación del órgano, o sea, inflamación, o sea, entonces, ah, por ejemplo, si es un hígado, empieza a haber algunos tipos de síntomas hepáticos, de inflamación hepática. Se pueden seguir con las transaminasas, por ejemplo, en el hígado, o sea, se buscan indicadores o marcadores que me indican si realmente el órgano está funcionando como corresponde o no. Si van viendo que se va deteriorando con el tiempo, significa que ese órgano es posible que esté siendo rechazado en forma crónica, o sea, un poquitito cada día. ¿Sí? claro. También puede ser que produzca que haya alguna infección y entonces algún virus. O también puede ser que los mismos inmunosupresores produzcan una toxicidad crónica en el paciente. O sea, no es tan sencillo como uno le parece, voy, me trasplanto y listo. Es una situación bastante compleja y bastante especial. Una de las formas para evitar el rechazo hiperagudo, el que se da en los primeros minutos, es justamente el control de anticuerpos anti-HLA. ¿Qué son los anticuerpos anti-HLA? Bueno, los HLA son, ¿se acuerdan el complejo de histocompatibilidad que decíamos que estaban en las células? ¿Sí? El 1 y el 2, que era para reconocer linfocitos, los antígenos de linfocitos T. ¿Se acuerdan o no? Sí, los ¿Sí? citotóxicos y los herpes, ¿cómo se llama? De ayuda, no sé cómo era. Claro, los helpers, los ¿Esos? tóxicos, bueno, esos complejos mayor histocompatibilidad son un tipo. Fíjense que dice complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa histocompatibilidad? Compatibilidad de tejidos, ¿sí? Ese tipo de complejos de histocompatibilidad están dentro de estos que se llaman HLA, ¿sí? Los HLA son antígenos de compatibilidad, de histocompatibilidad, que están en todas las células. Esos que nosotros vimos en inmuno son un tipo, pero hay de muchos tipos distintos. Y entonces lo que se busca en un trasplante es esos antígenos. ¿Qué hago yo? Busco en el paciente y en el receptor la presencia o no de una serie de HLA. Hay un protocolo, obviamente. Entonces, ¿cómo veo la compatibilidad? Si el donante y el receptor coinciden de los 10 HLA que busco, coinciden en los 10, la compatibilidad es total. Si coinciden en 9, en 8, en 7, bueno, hay un límite, yo no lo sé, no les voy a mentir porque no lo sé. Lo que sí sé es que existe un score, un límite, donde uno dice, bueno, si coinciden en 5 o más HLA, entonces se consideran compatibles. ¿Se entiende lo que digo? No, no entendí yo. Pues se me va internet, profe, lo voy a romper hoy el modem. Estoy como que se me va y no escucho. En las células de Sí. cualquier órgano, por ejemplo, tengo que ver el órgano que le quiero trasplantar a mi paciente, yo lo que tengo que ver es qué pasa en las células de mi paciente, qué HLA, que son esos antígenos que están en la superficie, tienen las células de mi paciente. Si las células de mi paciente tienen los mismos HLA que la célula de mi donante, entonces no va a haber ningún anticuerpo que pueda atacar al trasplante, al injerto, ¿sí? Sí. ¿Entiende? O sea, estaría bien. O sea que sería compatibilidad completa.
O sea, lo que mido para ver compatibilidad es si coinciden los HLA de quien recibe y de quien dona. Si esos HLA, que son los antígenos que están en la célula, coinciden, entonces la compatibilidad es completa. Pero puedo hacer un trasplante cuando la compatibilidad da un poquito menos, porque si no, no haría ninguno. Entonces, por ahí el donante tiene unos HLA y el receptor cumple con 8 de esos HLA. Bueno, el trasplante igual se considera una compatibilidad y se hace el trasplante. ¿Hay un riesgo? Sí, el riesgo está que el receptor Los otros. tenga anticuerpos contra esos otros dos que no los tienen, ¿sí? Ya, entonces ahí se puede producir. Claro. Entonces, se evalúa riesgo-beneficio y hay ya un protocolo donde dice, bueno, si cuando hacemos la compatibilidad me das 6 de 10, se acepta. Por ejemplo, doy un ejemplo, no es real esto, digo, estoy dando un ejemplo en números que no conozco, sino que sé cómo se maneja. Para eso, ¿qué se hace en el laboratorio? Bueno, se hacen pruebas cruzadas, se hace citometría de flujo, ¿se acuerdan con el de fluorescencia? Sí. ¿Sí? Que pasaba por una maquinita y que pasaba un rayo. Bueno, se hacen técnicas de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Qué son? Citometría de flujo, se hacen ELISAs, ¿sí? Se hacen técnicas de biología molecular, ¿sí? Se hacen otras técnicas que no hemos visto, pero citometría de flujo y ELISA son parte de las técnicas que se hacen para ver la compatibilidad de un receptor y del tejido o órgano que yo quiero trasplantar. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió más o menos? Sí, suba la clase porque la tengo que escuchar. La tengo que escuchar 3 veces más. No sé cuándo, pero la voy a escuchar. Tenemos semanas complicadas, pero la tengo que Imagino escuchar. que sí. Pero Sí. bueno, quédense tranquilos que... mi idea es que puedan más o menos entender esto, ¿sí? Más o menos, después la idea, a ver, la idea es que ustedes lo puedan leer, lo puedan mirar, que va a estar subido a YouTube, puedan, ¿cómo se llama? Ver qué es lo que no entienden. Les voy a subir unos ejercicios para que hagan. Los ejercicios, como digo, son para que ustedes hagan, no es con nota los ejercicios que subo, sino que son para que ustedes lo hagan, se enfrenten al problema, vean qué cosas, dudas tienen y después vuelven a la clase con esas dudas. Tenemos la próxima clase, que vamos a ver la unidad 8, y la otra que, ¿digo bien? Que Sí. es... El 8, ¿no? El parcial. Esperen, porque estoy perdida. La semana que viene es primero, el miércoles. Ah, la semana que viene es primero. Bueno, la semana que viene vamos a ver un poquito de la unidad y la idea es que podamos hacer un repasito, ¿sí? Si es necesario, obviamente yo no tengo problema en, ¿cómo se llama?